Hola queridos niños y niñas del tercero B de primaria, ¿cómo están el día de hoy? Esperando de que estén muy pero muy bien. El día de hoy en la materia de lenguaje vamos a hablar sobre el tema de la entrevista. Muy bien. ¿A qué hace referencia el tema de la entrevista? ¿Qué es la entrevista? Bien, queridos niños, la entrevista es un diálogo realizado entre dos o más personas. ¿En base a qué? En base a preguntas, pero también a respuestas. Se utiliza para recabar información. La entrevista es muy importante porque las preguntas utilizas para que tú puedas obtener información en forma verbal. ¿Por qué verbal? Porque te habla, la persona a la cual tú la entrevistas, hay un diálogo, te está conversando, ¿sí? A través de preguntas que propone, ¿quién? El entrevistador. El entrevistador se escribe, esto le voy a preguntar, esto también, dice, ¿no? A través de preguntas. Pero todos, queridos niños, pueden hacer una entrevista. Es decir, todos podemos ser entrevistadores. Muy bien. ¿Cuáles son los roles en una entrevista? Les cuento que en una entrevista hay uno que es entrevistador y el otro sería el entrevistado. Muy bien, ¿qué hace el entrevistador? El entrevistador cumple la función de ¿qué? De dirigir la entrevista, plantea el tema a tratar, hace las preguntas. A su vez, queridos niños, da inicio y cierre a la entrevista, da una conclusión sobre todo lo que se habló durante la entrevista. En cambio, el entrevistado es aquel que de manera voluntaria accede a las preguntas del entrevistador. Dice, está bien, quiero ser entrevistado, pregúnteme lo que usted desee. ¿Cómo se transmite una entrevista? Bien, queridos niños, la entrevista se puede transmitir de manera oral, escrita o visual. ¿Qué quiere decir? Cuando tú realizas la entrevista, quizás a un médico, a un ingeniero, a algún profesional de cualquier rama, tema que tú desees investigar, primeramente tienes que tú elaborar las preguntas que le vas a hacer. Entonces, una vez que tú que has elaborado las preguntas, terminaste la entrevista, concluiste la entrevista, luego lo puedes transcribir. Y esa entrevista la podrías llevar a una revista, a un periódico, en la sección de entrevistas a personajes. Entonces, se puede la entrevista transmitir de manera oral, puedes contar, escrita, porque la vas a transcribir, o visual. En la televisión hay muchos programas donde hay gente que entrevista a otras personas. Muy bien, ahí está. Y también ahí está. Puedes tú entrevistar a quien tú desees y la entrevista sale de manera visual o escrita, también oral. ¿Cuál es un elemento fundamental de la entrevista? ¿Qué debe tener un entrevistador? ¿Qué ven en la imagen? ¿Quién está ahí bailando? Muy bien, está bailando el signo o los signos de interrogación. Entonces, un elemento fundamental para realizar la entrevista son las preguntas, pero también es necesario tener una grabadora. Primero, tener las preguntas, lo que se va a preguntar al personaje, y una grabadora para que tú luego puedas transcribir todo lo que ha dicho, así lo puedes publicar de una forma escrita en algún periódico o revista. Muy bien, las entrevistas, bueno, pueden ser de trabajo, hay muchos tipos.
pero también pueden hacer entrevistas a celebridades, también a profesionales. Entonces, la entrevista es enriquecedora porque realmente aprendemos mucho de las otras personas. Pasos para planificar una entrevista. Tenemos 4 pasos, en realidad están unidos. Primero, la planificación y la redacción. Y finalmente estaría la revisión y la publicación. ¿Qué significa? La planificación hace referencia a que tú tienes que anticipadamente pensar qué se va a preguntar. Y para saber qué se va a preguntar, tienes que escribir las preguntas que le vas a hacer al entrevistador. ¿Qué se va a preguntar? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero yo lograr con estas preguntas? ¿Qué propósito tengo yo? ¿Qué quiero comunicar a la gente? ¿Qué quiero que la gente aprenda? Entonces también tienes que tener una conclusión previa. ¿A quién están dirigidas? ¿A qué público va a ir dirigido? ¿Esta entrevista es para niños o tal vez para personas adultas o tal vez esta temática iría mejor para gente de la tercera edad, para que ellos puedan vivir mejor? Entonces hay que preguntarse eso. ¿A quién irá dirigida la entrevista? ¿Para qué público? ¿De qué edad? ¿Cuál es la estructura de la entrevista también? ¿Qué voy a hacer primero? Voy a presentar a mi entrevistado, voy a dar quizás sus datos personales, la carrera que ha estudiado, sobre qué es especialista, y después le haría las preguntas, él va a responder. Luego, si la entrevista es en la televisión y hay público, entonces quizás el público también quiera hacer algunas preguntas. Interesante, ¿no? ¿Les gustaría a ustedes ser entrevistadores? También, queridos niños, muy importante es la redacción. Para realizar la entrevista se redactan las preguntas. Las respuestas las proporcionará la persona entrevistada. Ustedes solamente se encargan de hacer la investigación, por ejemplo, a un médico que sepa mucho sobre el tema del corazón, ¿no? Entonces, es cardiólogo. Entonces, nosotros tendríamos que buscar muchas preguntas que tenemos sobre las que tenemos dudas, para que el cardiólogo, el doctor cardiólogo, nos explique y explique también a la población con palabras sencillas, ¿no ve? Entonces, hay que redactar muy bien las preguntas, ser breves y para que podamos, mientras más preguntas mejor, ¿no ve? Bien. La publicación. Es la escritura de las preguntas en su versión final. Por eso es que tienes que tener una grabadora para que tú grabes algún personaje, persona, amigo que quieras entrevistar sobre algún tema y que te quiera dar la opinión personal, quizás sobre el clima, el medio ambiente. Entonces, antes de publicar la entrevista, es necesario revisar. Es necesario que tengamos las preguntas así revisadas 1 o 2 o 3 veces, pero hay que revisar las preguntas para que éstas puedan ser utilizadas durante la entrevista y no haya errores. Es importante, aunque estén cansados, siempre revisar. Luego, queridos niños, la revisión. Aquí, se releen las preguntas, lo que les decía, las veces que sean necesarias y se consideran los aspectos que deben ser corregidos. Se pueden revisar, corregir el texto, todas las veces que sea necesario, ¿sí? Para que el que lo lea pueda entender todo lo que se habló durante el desarrollo de la entrevista. Les mando un súper beso y muchísimas gracias por su atención.